El otro problema externo que planea sobre todo el norte de África, sobre toda la región, es el problema de Siria. Si he empezado mi intervención diciendo que el problema de la política exterior occidental y de la europea en particular ha sido el error de diagnóstico, no haber sido capaces de anticipar los acontecimientos que innecesariamente se iban a producir en el norte de África, en Siria ha habido también un error de diagnóstico. Yo la primera entrevista que tuve como ministro con la secretaria de Estado Hillary Clinton fue en la Feria de Defensa de Múnich. Parece que era diciembre o enero recién nombrado. Le planteé el problema en Siria y me dijo los días de Bashar al-Assad están contados. Han pasado el tiempo que ha pasado y es obvio que la situación de Siria no ha mejorado, ha empeorado. En estos momentos tenemos unos 80.000 muertos. Tenemos, si las cosas no se arreglan a final de año, tendremos 3.250.000 refugiados fuera, singularmente en Turquía, singularmente en Líbano y singularmente en Jordania. Jordania es un país, como todos ustedes saben, de una población no excesivamente numerosa, con un porcentaje de población palestina importante, población palestina que además ocupa posiciones señeras en el mundo de los negocios, y el intentarle que soporte un peso de refugiados como el que está soportando pone en duda la viabilidad de la propia Jordania. Líbano es un Estado, no hace falta que lo diga, extraordinariamente complicado, tan complicado que constitucionalmente han llegado a una solución en que el presidente tiene que ser un cristiano, el presidente del gobierno tiene que ser un suní, el presidente de la Asamblea tiene que ser un chiá, y dentro tenemos un cóctel de fuerzas realmente complicados. Por cierto, veremos a ver qué se hace con la historia de Hezbollah y la lista antiterrorista, porque Hezbollah forma parte del establishment libanés. Lo cierto es que en estos momentos hay un peligro de conflicto social en Líbano, que en estos momentos se está desarrollando en Siria. Se sabe que Hezbollah libanés está jugando un papel protagónico en el apoyo de Bashar al-Assad. Dicho esto, yo no he creído, y creo ahora mucho menos, en que haya una solución militar al conflicto. La Unión Europea dio un espectáculo cuando tuvimos que decidir sobre el levantamiento del embargo a los opositores. Se decidió, el levantamiento del embargo era, en mi opinión, y por eso lo voté, absolutamente necesario, porque lo contrario hubiese supuesto la matanza indiscriminada de las fuerzas opositoras por las fuerzas del régimen, pero eso, como ustedes saben, ha sido contestado por los regímenes leales a Bashar al-Assad con un upgrading en la situación. Es decir, lo que estamos es en un empate militar, pero en un escalón superior. Yo honradamente no creo que eso vaya a terminar militarmente de ninguna manera con la victoria de ninguna de las dos partes. Si eso es así, el problema es que hay que llegar a una solución negociada, idealmente en el marco de Naciones Unidas, con la dificultad que tiene que en el Consejo de Seguridad es imposible llegar a un acuerdo por el veto en estos momentos de Rusia y en menor medida de China. Se ha propuesto por Lavrov y Kerry, por el secretario de Estado americano y por el ministro de Exteriores ruso, una conferencia de paz en Ginebra. Conferencia de paz en Ginebra que no sabemos si se llegará a celebrar. La oposición siria, parte de la oposición siria, se reunió con nosotros en Madrid. Llegamos a una declaración de Madrid que, a mi juicio, sentaba unas líneas básicas que hubiesen podido arreglar a la solución, pero en la reunión en Estambul el desacuerdo ha sido total. Ha habido desacuerdo sobre el grado de apertura y a quién de las fuerzas de la oposición. Ha habido un desencuentro entre la oposición externa y hay un desencuentro entre la oposición externa y la oposición sobre el terreno, que es, en definitiva, la que está batiéndose el cobre. En esas condiciones es muy difícil operar. Seguir armando a la oposición que está en el terreno nos puede llevar al error libio de encontrarnos con una serie de milicias autónomas y cada vez más radicalizadas, lo cual haría muy difícil el día después. Europa. Europa, quiera o no quiera, va a tener que jugar en el mundo, en el terreno económico, y desde luego en el terreno de la seguridad y en el terreno de la política exterior, un papel muy superior al que ha jugado en los últimos años.
Estoy seguro que también seré corregido por algunos comentaristas, pero yo coincido con Ana Palacio, que Estados Unidos, en el momento en que llegue a la suficiencia energética, por el llamado shale oil, su interés en Oriente Medio será menor. No digo que se desaparezca de la región, digo que su interés será menor. Y, en definitiva, Estados Unidos va de alguna manera a, no voy a decir para no incurrir en la ira del embajador americano en que va a desaparecer de la región, pero que desde luego sí va a hacer un esfuerzo menor. Y eso es nuestro patio de vecindad. Por tanto, Europa tendrá que hacerlo. Europa tiene que resolver algunos problemas. El más importante, el más inmediato, es el problema económico. La primera constatación que se hace en los ciudadanos es que todas las áreas, todas las regiones del mundo crecen, con excepción de la Unión Europea y con excepción de la zona euro, lo cual quiere decir que algo estamos haciendo mal. Como no es posible sin que cada uno de los países que forman actualmente la Unión deshagamos lo que hemos hecho, lo único que podemos hacer es el salto adelante. No voy a cansarles con lo que es mi visión económica del tema. Creo que tenemos que tener un Banco Central que actúe como la Reserva Federal Americana. Creo que tenemos que tener mecanismos de disciplina presupuestaria y desequilibrios macroeconómicos que han supuesto una cesión de soberanía gigantesco. En estos momentos los presupuestos y los planes económicos de reformas se analizan y se corrigen por Bruselas antes de ser aprobados por los parlamentos nacionales. Cesión de soberanía como no se había visto nunca. En mi opinión, eso tiene que ser acompañado por mecanismos de solidaridad o mecanismos de rescate. No lo digo yo, lo acaba de reconocer el comisario Olli Rehn. Chipre ha demostrado que el mecanismo de rescate, con un límite de 700.000 millones de euros, con una votación por unanimidad y con procedimientos rígidos, no funciona. Y solamente tendremos mecanismos de rescate que operen con la celeridad que un mecanismo de rescate tiene que operar si vamos a un método comunitario, vamos a una posibilidad de que se financien los mercados a través de eurobonos, y los eurobonos da un salto político. Los Estados Unidos nacieron cuando las 13 colonias decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en la Guerra de la Independencia. Y eso nos llevará a un cambio, a una estructura política que no puede ser más que una estructura federal. El final de este proceso no es una federación de Estados, que eso ya lo tenemos, es una auténtica unión federal, con un sistema bicameral, Consejo y Parlamento, con una comisión que sea un gobierno realmente importante y con un tribunal de justicia que administre el derecho. Y eso nos llevará necesariamente a una política exterior y de seguridad común. Política exterior, los procedimientos se rigen también por el procedimiento de unanimidad. En política de defensa estamos en sharing and pooling, que es muy poco. Tenemos que tener misiones que puedan operar, es decir, Mali ha demostrado que fue un Estado el que tuvo que suplir la incapacidad de la Unión para ponerse al frente de una operación, que es verdad que luego os apadrinamos todos, pero fue Francia la que decidió tomar la iniciativa en la operación Serval. Yo termino recordando lo que fue nuestra propia experiencia y en concreto mi propia experiencia, puesto que yo fui diputado constituyente y creo que es un modelo que hemos ofrecido con otros países a los países del norte de África que están haciendo una transición. El secreto de la transición española, si es que hay un secreto, es que primero se había producido la reconciliación nacional, la reconciliación entre los españoles. Hay un momento que hemos celebrado con especial entusiasmo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue lo que la dictadura llamó el contubernio de Múnich. El contubernio de Múnich se unen los miembros de la oposición del interior y la oposición del exterior por primera vez, 1962. Salvador de Madariaga termina aquel congreso con una frase diciendo: los que antaño escogieron la tierra perdiendo la libertad y los que escogimos la libertad perdiendo la tierra nos hemos reunido todos juntos para otear un camino que nos lleve a todos a la tierra y a la libertad. La reconciliación, desde luego en Siria, desde luego en Mali, desde luego en Libia, es absolutamente esencial para que la transición política tenga éxito. Primer secreto. Segundo secreto es que no se pueden alterar el orden de los factores. La transición española triunfó porque primero vino la libertad y luego vino la democracia, y no al revés.
Primero se restablecieron las libertades de opinión, de expresión, de prensa y sobre todo de asociación para que los españoles nos acostumbrésemos a discutir juntos, que por discutir juntos no pasaba nada, eso era la famosa libertad sin ira, y eso propició la creación de dos partidos nuevos, Unión de Centro Democrático y el PSOE, que era tan nuevo como Unión de Centro Democrático en aquellos momentos. Los dos situados en el espectro del centro político. La moderación es el tercer secreto para hacer una transición. La cuarta fue la pacificación económica, que fueron los pactos de la Moncloa. No hubiesen sido posible la transición si los partidos, los incipientes sindicatos, pero sobre todo los partidos, no se hubiesen puesto de acuerdo en acotar consensos y disensos en materia económica para pacificar la situación social. Siguiente paso fue la inclusión, la amnistía. Siguiente paso fue la clarificación. Desaparecieron del régimen aquellos elementos que se conocían como el búnker, los más extremistas, y propiciaron, asumieron el protagonismo los que eran más propicios al cambio, cosa que haríamos bien en encontrar en Siria. Y en la oposición se hizo una depuración de lo que se llamaba la sopa de letras en un Consejo de los 9, lo cual permitió un coloquio ordenado entre las dos partes. Lo que está pasando en Siria es que es imposible el diálogo porque es un desorden en un lado y en el otro. Finalmente vinieron unas elecciones libres que dieron paso a unas cortes que todos los que estamos allí recordamos como un periodo idílico de nuestras vidas. Es decir, allí sí que nos pusimos de acuerdo en qué era lo que teníamos que hacer, cuáles eran los intereses nacionales, y fue tiempos en que había mucha ambición y muy poca codicia, y eso fue la Constitución de la Concordia. Esa es la experiencia que España ha tenido. España tiene además la credibilidad en el mundo árabe que no tienen otros países. Siempre hemos sido mascarón de proa en la Unión Europea. Y en la Unión Europea, y con eso termino, lo que tenemos es una floración de iniciativas muy poco coordinadas entre sí, con muy poca sinergia. Estamos discutiendo ahora vecindad norte, vecindad sur. El esfuerzo de España es mantener la proporción 2 tercios para el sur, 1 tercio para el este, en contra de los países centrales de Europa. Tenemos en segundo lugar la iniciativa 5+5. Tenemos en tercer lugar la Unión para el Mediterráneo. Hay una lectura que yo recomiendo en un libro que ha hecho Hubert Védrine, que se llama La France dans la mêlée mondiale. Tiene 5 o 6 capítulos destinados a la Unión para el Mediterráneo, discutiendo desde el proceso de Barcelona hasta su franconización por Sarkozy y su neutralización progresiva. En estos momentos hemos resuelto la presidencia, ya tenemos ley de Ashton, con lo cual pacifica a Europa, que ya no ve con recelos esta iniciativa. Jordania la ha subido, tenemos un secretario general marroquí que lo hace muy bien, y ahora lo que tenemos que hacer es qué hacemos con la Unión para el Mediterráneo. Hubert Védrine lo que dice es, primero, no mezclemos a la Unión para el Mediterráneo en un intento de mediación política. Si intentamos meter a la Unión para el Mediterráneo en la mediación política, el conflicto de Oriente Medio volverá a resucitar. La Unión para el Mediterráneo, por cierto, es el único sitio donde palestinos y israelitas están juntos. Dedicamos la Unión para el Mediterráneo a identificar aquellos proyectos económicos país por país, no caigamos en un café para todos en el norte de África, y vayamos a que la Unión para el Mediterráneo tenga conclusiones muy prácticas. Y sugiere dos: una carta de inversores y otro, un sistema de mutualización de riesgos para favorecer la inversión en estos países. No habrá transición política si las poblaciones árabes no ven que la libertad y la democracia va acompañada de un aumento del bienestar, y para eso necesitan una ayuda externa. Sus fuentes endógenas, incluido Túnez, con el turismo, Egipto, etcétera, están secas. Por tanto, hay que ayudar desde fuera. Hay que identificar esos proyectos, hay que apoyar a la iniciativa privada a través de garantías de inversiones, porque, como ha recordado Ana, no estamos en época de vacas gordas, sino más bien en vacas, no diré yo flacas, sino flaquísimas, y por tanto hay que buscar sinergias en este tema. Son países de enormes oportunidades económicas que permitirían enormes inversiones siempre que se les dé una cierta seguridad jurídica. Y termino, estamos en un periodo de una enorme incertidumbre. Erramos en el diagnóstico,
no identificamos o no fuimos capaces de anticipar la erupción de los fenómenos de cambio que en sí mismos eran evidentes cuando se veían las disfunciones entre lo que era la sociedad y lo que eran las estructuras políticas, no hemos sido capaces de diagnosticar cómo se iba a solucionar el problema sirio, creímos que habría una solución militar y no la hay, y sería un tremendo error el que siguiésemos sin diagnosticar rápidamente lo que en el norte de África está ocurriendo. El norte de África, a medida que el tiempo pasa y las soluciones no llegan, corre el peligro de una mayor radicalización y, por tanto, de una emergencia, de una amenaza terrorista que está exactamente a 12 kilómetros de las fronteras españolas. Muchas gracias.